Cuando Cristo, la esperanza de gloria, esté formado en tu interior, entonces la verdad de Dios actuará en tu vida. Estás escuchando Esperanza Radio. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos capítulo 27, versículo del 1 al 3. La oración siempre es un canal abierto. Leo en San Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. En Lucas 18:13 el publicano dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Pero en Juan 9:31, en la historia del hombre que era ciego de nacimiento, leemos: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y en Salmo 66:18 se nos dice que si miramos la iniquidad, el Señor no nos oye. Supongamos que tú albergaras iniquidad en tu corazón. ¿Cómo podrías librarte de ella? ¿Tienes alguna idea al respecto? No lo puedes hacer por ti mismo. La única manera de hacerlo es acudiendo a Dios en oración. Si Dios no me oye hasta que me haya librado de la iniquidad, es una realidad y yo no puedo librarme de ella sin su ayuda. ¿Cómo entonces puedo salir de la situación en que me encuentro? ¿Consideraste esto alguna vez? ¿Cuál es el contexto de las palabras "y sabemos que Dios no oye a los pecadores"? Se refieren a un sanamiento, a la realización de un milagro. Fue una respuesta especial a una petición especial. Porque si yo albergo iniquidad en mi corazón, el Señor no escuchará mis oraciones especiales en favor de un sanamiento, de un milagro, o tal vez de cualquier clase de beneficios especiales. Pero está dispuesto a escucharme cuando le pido que expulse la iniquidad de mi corazón. ¿No es esto cierto? Claro que sí. Pero hay personas que creen que sus oraciones no suben más allá de sus cabezas porque todavía no son perfectas, porque todavía caen una y otra vez. Consideremos la historia del leproso, por ejemplo. Nos muestra que Dios siempre escucha a los pecadores cuando estos claman para liberarse del pecado y recibir el perdón. Puede ser que no sea la voluntad de Dios concedernos alguna cosa que le pedimos, pero siempre será su voluntad limpiarnos del pecado y hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. No permitamos que Satanás nos mantenga alejados de la oración. La oración que nos comunica con Dios por causa de nuestros yerros y a causa de nuestros fracasos, no permitamos que nos separe de Dios. A todo pecador, no importa cuán lejos se haya apartado de Dios, se le ofrece ayuda. Comprender esto y aceptarlo por fe es siempre una mejor manera de vivir. Hoy vengo ante ti, oh Padre Celestial, en busca de valor y fe para triunfar. Sabes tú en mi soledad solo en tu poder puedo yo aferrar y seguro en ti
quiero proclamar. Este mundo cruel, dando a conocer de tu gran amor, De tu gran amor, perfecta paz, gracia y poder hacia la humanidad. hoy ya vislumbro un mundo sin violencia, un mundo de justicia y de esperanza, donde la reina por siempre, paz y dicha plena por la eternidad. En esta vida aquí, he decidido que a ti he de agradar y amarte más y más. Esta es mi oración ante ti, oh Dios, pues mi anhelo es verte, mi Señor. Esta es mi oración. Pues mi anhelo es verte, mi Señor. Esta es mi Todos tenemos pruebas, aflicciones que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir. Llevemos nuestras cargas a Dios, nuestra única esperanza. Sigue en compañía de Esperanza Radio. Muy buenos días a todos, donde quiera se encuentren. Gracias por su preferencia y deseo de todo mi corazón que este día el poder de la palabra de Dios sea una realidad con todos donde quiera que nos encontremos. Vamos a elevar una oración y vamos a poner este programa y nuestras necesidades en las manos del Todopoderoso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Muchas gracias porque nos das un día más y al estar esta mañana en sintonía contigo, permite, Señor, que la influencia de tu Espíritu nunca se aleje de nuestras vidas. Por favor, toma nuestras necesidades y súplelas conforme a tu promesa. Colocamos este programa en tus manos y permite que los consejos que vamos a extraer puedan ser para nuestro crecimiento físico, mental y espiritual. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y que tu palabra siempre ilumine nuestro camino. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Han llegado los momentos de salud y para esta ocasión contamos con una invitada especial. Contamos con la licenciada Valeria Ramírez Castillo, quien es licenciada en nutrición y en esta hora nos va a hablar acerca de alimentación y nutrición en frente al COVID-19.
licenciada Valeria, como que se fue, pero ya vino. Ya, perdón, internet. Está bien, el internet no es perfecto, así que vamos a tratar de trabajar como pues se vaya presentando la ocasión. Adelante, ya le he presentado. Adelante. Muchas gracias. Tema. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, el tema del día de hoy es alimentación y nutrición en COVID-19. Primeramente vamos a definir qué es el COVID-19 y pues esta es una enfermedad, una infección respiratoria que es causada por un virus que tiene el nombre de SARS-CoV-2. Entre los síntomas se encuentra una fiebre que es arriba de 37 grados, tos, fatiga, también hay dolor de cabeza, dolor abdominal, puede haber diarrea también, dolor de garganta y reducción en el sentido del olfato o del gusto. Todos estos síntomas aparecen entre el día 2 y 14 después de haber estado expuesto a este virus. En casos graves también se puede desarrollar lo que es una neumonía, una dificultad para respirar, dolor torácico, y estos pacientes que son severos son propensos a tener complicaciones como es un síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede presentar también una lesión cardíaca aguda y una infección secundaria. Entre las recomendaciones generales que todos hemos escuchado, pues está evitar el contagio mediante un lavado de manos constante, evitar el contacto de nuestras manos con la cara, porque muchas veces están sucias y pueden traer el virus. También está la limpieza y la desinfección de objetos o superficies que tengan uso constante, entre otras, como es usar el cubrebocas o el distanciamiento social. Papel de la nutrición en el sistema inmune. ¿Qué hace el sistema inmune? Este es el encargado de protegernos ante la invasión de patógenos. El sistema inmune produce una respuesta que se encarga de contrarrestar todos estos efectos de los microorganismos que quieren invadir. La alimentación tiene un papel muy importante en el sistema inmune. La cantidad y el tipo de alimento que yo consuma puede proporcionarme beneficios positivos o negativos a este sistema. Y hay evidencia de que algunos nutrientes tienen influencia en el buen funcionamiento del sistema inmune, como es la vitamina A, los betacarotenos, la vitamina D, E, C y zinc. Y bueno, ¿qué alimentos contienen la vitamina A? Está la zanahoria, que contiene betacarotenos, la espinaca, el mango y el tomate. Y se recomienda que consumamos todos estos alimentos en conjunto, no solo uno de ellos, ni en una cantidad que sea muy, muy pequeña. Algunos alimentos que contienen vitamina E está el durazno, la semilla de girasol y el aguacate, entre otros alimentos. Los alimentos que contienen vitamina C, pues todos conocemos los cítricos, y está el limón, la toronja, pero a veces pensamos que son los únicos, y también la fresa, la guayaba o el pimiento rojo, en específico ese color, pues contienen grandes cantidades de esta vitamina, al igual que el brócoli. Alimentos que contienen zinc, están las nueces, la coliflor, los dátiles y la papa. La vitamina D normalmente se encuentra en los pescados o en los aceites de pescado, y si no consumes eso, la puedes obtener mediante la exposición solar. Se recomienda que sean de 10 a 15 minutos de exposición solar afuera, no a través de una ventana, y con eso es suficiente para que podamos recibir la cantidad que es necesaria de esta vitamina. El consumo de frutas, verduras, hierbas y especias que contienen polifenoles pueden reducir la capacidad de este virus que infecta las células y por consecuencia la severidad de esta infección. Los polifenoles son unas sustancias que encontramos en las frutas y en las verduras y tienen un efecto antioxidante. Normalmente se encuentran en las frutas que son de color rojo, morado, colores fuertes como la ciruela, las cerezas, las fresas o las blueberries. Todo ese tipo de alimentos contiene una gran cantidad de polifenoles.
Algunas recomendaciones de alimentación son que sea suficiente. Debo de comer de acuerdo a mis necesidades, no voy a comer de más, ni tampoco voy a comer menos. Que sea completa, quiere decir que yo vaya a consumir de todos los tipos de los grupos de alimentos que existen, verduras, frutas, cereales, tubérculos, granos, grasas. Y equilibrada se refiere a que consuma de acuerdo a las recomendaciones, por decir frutas y verduras, que consuma en abundancia, ¿verdad? Y las grasas se recomienda que sea una cantidad más mínima. Satisfactoria, pues se refiere a que debo de comer con gusto y la comida me debe de saber sabrosa, por eso es importante aprender a sazonar la comida. Y segura se refiere a la parte de que debo de aprender a desinfectar mis alimentos, no comer con las manos sucias y cuidar las medidas. Y adaptada a la persona y el entorno se refiere a que una alimentación puede ser diferente para todo tipo de personas, dependiendo de su edad, de su género, de si hace actividad física o no, pues cambia mucho la alimentación. Y todas estas características, cuando se llevan a cabo de una forma correcta, ayudan a mantener un sistema inmunológico fuerte ante el contagio de este virus. Y a continuación les voy a compartir 9 recomendaciones de alimentación que son tanto para personas sanas, personas afectadas de COVID-19 que tuvieron síntomas leves, fueron asintomáticas o incluso que ya tuvieron. El número 1 es consumir alimentos frescos, como son las frutas y las verduras, y granos integrales, nada de harinas refinadas, panes o pasteles. Y también granos secos, como son los garbanzos, las lentejas, las habas o los frijoles. El punto número 2 es consumir por lo menos una porción de verdura o fruta de distintos colores. Entre más colorido esté mi plato, más nutrientes de diferente tipo yo voy a obtener. Aquí les puse un ejemplo de una comida. Puedo comer una crema de verdura, de zanahoria, por decir. También consumo una ensalada de diferentes verduras y además consumo unas verduras salteadas o verduras al vapor junto con mi proteína, y ya estoy combinando muchos tipos de alimentos, de verduras, y pues voy a obtener más nutrientes. El punto número 3 es incluir hierbas y especias en las preparaciones. Y esto es para sazonar, para que tenga un buen sabor y también para evitar que agreguemos mucha sal a los alimentos y también azúcar. El punto número 4 es un consumo moderado de alimentos de origen animal y alimentos enlatados. ¿Por qué los alimentos enlatados? Bueno, se les agrega sodio debido a su conservación, entonces pues este no es un efecto muy benéfico que va a tener para nuestro organismo. Y el consumo moderado de alimentos de origen animal, pues se recomienda algunas preparaciones que no sean tan grasosas. Puede ser a la plancha, a la parrilla, horneado o al vapor. El punto número 5 es consumir alimentos en horarios establecidos. ¿Para qué? Pues para que puedas comer con la familia, y también por el punto de que hay que evitar comer entre comidas y estar picando a todas horas. Y también es importante que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Realmente tengo hambre? Si comí hace una hora, entonces probablemente sea un antojo. Entonces hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. El punto número 6 es seguir buenas prácticas de higiene en la manipulación de los alimentos. Y esto se refiere a la conservación, a qué ambiente debe estar, si se debe guardar en el refrigerador o en dónde. También se refiere a lavarnos las manos antes de comenzar a preparar los alimentos, cambiar los utensilios, lavarlos bien y aprender a desinfectar todas las verduras o las frutas. Y el punto número 7 es cuidar y mantener la salud digestiva. Y aquí se refiere a la fibra. Esta fibra nos ayuda a sentir saciedad y no tener la necesidad de estar comiendo a deshoras. Y la fibra la podemos encontrar en las frutas, en las verduras y en todos los granos integrales. A veces le quitamos la cáscara a las uvas, a la manzana, y allí es realmente donde se encuentra la mayor parte de la fibra. El punto número 8 es evitar consumir alimentos con exceso de azúcar o de grasa. ¿Y dónde se encuentran estos alimentos? Pues normalmente son todos los procesados
Entonces hay que intentar disminuir su consumo, no de la noche a la mañana, pero sí ir disminuyendo la cantidad poco a poco. Si no, es que también podemos aprender a sustituir este tipo de alimentos. El punto número 9 es cubrir la cantidad requerida de agua diaria. ¿Cuánta agua es la que yo necesito? Alrededor de 2 litros, que son de 6 a 8 vasos diarios. Esto tiene beneficios para mi sistema inmunológico y para la salud intestinal. A veces creemos que es mucha agua, pero por decir, yo siempre traigo un termo conmigo, normalmente de 2 litros, y ese es el que yo puedo traer en mi trabajo, en mi casa, en donde sea, y allí está ya la cantidad y pues podemos estar consumiendo a lo largo del día. También está la parte de la actividad física en casa. Hay estudios que comprueban y demuestran que las estadías prolongadas en nuestra casa pueden aumentar lo que es la inactividad física y contribuir a que haya ansiedad y depresión. Y todo esto influye en aumentar el riesgo de que yo pueda presentar enfermedades crónicas. Por el contrario, la actividad física y técnicas de relajación pueden ser herramientas que pueden ayudarme a mantener la calma y a proteger mi salud. La OMS recomienda que a la semana se realicen 150 minutos de actividad física de una intensidad moderada. A la semana, 150 minutos son solo 20 minutos al día. Y esto se puede lograr en casa sin tener un equipo especial y con un espacio limitado. Si una persona pues no está muy acostumbrada o es sedentaria y quiere comenzar a hacer cambios en cuanto a la actividad física, se recomienda que empiece despacio con actividades que no sean muy intensas. Y hacer ejercicio en casa a partir de actividades que sean seguras, simples y fáciles de implementar es adecuado para mantener los niveles de condición física y estar preparado para combatir este virus, su contagio y la propagación. La OMS recomienda también algunas actividades para reducir el sedentarismo en la casa, las cuales pueden ser tomar breves descansos activos durante el día. Puede ser jugar con tus hijos, jugar con tu mascota, realizar tareas domésticas, ayudar a hacerlas. Puedes tomar alguna clase en línea de ejercicio. Gracias a la tecnología podemos descargar aplicaciones, podemos entrar a internet, a alguna página, y ya viene allí un programa de qué actividad puedo hacer todos los días, buscar videos en YouTube. Entonces hay muchas maneras de hacer ejercicio de diferentes formas. También podemos caminar, aunque sea en un espacio pequeño, en el patio de tu casa, en la sala, subir escaleras. Y otra recomendación es levantarse y reducir el tiempo sentados poniéndonos de pie el mayor tiempo que sea posible. Y bueno, estas son algunas recomendaciones que nos pueden ayudar tanto para fortalecer nuestro sistema inmunológico y para mejorar nuestra salud. Y esto no quiere decir que de la noche a la mañana vamos a cambiar todos estos hábitos que a lo mejor no estamos haciendo de la mejor manera, pero sí empezar con uno y luego ir agregando poco a poco otro tipo de hábitos. Podemos empezar con el agua, disminuyendo el consumo de algún alimento procesado o ir incluyendo más frutas y más verduras a nuestra alimentación. Y bueno, eso sería todo. Pues muchísimas gracias, licenciada Valeria. Así que para tener más defensas, la propuesta de las organizaciones de salud es más consumo de vegetales, granos, cereales y menos consumo de animales, menos consumo de alimentos de origen animal. Sí. Y esa sería la recomendación. Sí, así es. Y también es importante la actividad física y el agua. Muy bien, así que menos alimentos de origen animal, más ejercicio y mucha agua. Y entonces estaremos preparados para enfrentar este virus que nos ha sorprendido. Bueno, pues muchísimas gracias. Dios le bendiga y que tenga, licenciada, un excelente día y muchas, pero muchas gracias por sus consejos. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego.
Sí, adiós. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a escuchar un canto, un himno para honra y gloria de Dios que nos animará a seguir adelante en nuestra vida cristiana. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós sea gloria, adiós sea gloria, adiós sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. Adiós sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. Adiós sea gloria, tanto hizo por mí. Pues bien, ya estamos en viernes. Pastor, ¿cómo está usted? Pues ya se nos fue la semana y estamos por comenzar el séptimo día, apartado por Dios para el descanso y para la adoración. Ciertamente, el viernes es el sexto día en la Biblia. ¿Y para qué era ese día, pastor? Para prepararse para guardar el sábado, dejando de hacer todas las cosas comunes y hacer cosas espirituales de adoración a Dios, el creador de todas las cosas. Dije que era, pero corrijo, es, ¿verdad? El sexto día, ya que tenemos un ciclo semanal que viene desde la creación y la Biblia nos da toda esta información. Por eso es importante buscar la voluntad de Dios en su palabra y seguimos recomendando a todos nuestros oyentes que busquemos la voluntad de Dios. ¿Dónde, pastor? La voluntad de Dios se encuentra en la palabra. La palabra de Dios es para todos. Y todos los que quieran hacer la voluntad de Dios, pues debemos leer la Biblia. La Biblia nos dice quiénes somos,
nos indica el camino que debemos seguir y nos llena de esperanza y de fe. Así que hay que buscar todos los días con un corazón humilde, con sencillez, la voluntad de Dios en su palabra, y que su palabra nos guíe como una luz en medio de la oscuridad. Vamos a entrar a nuestro tema de esta mañana, y cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios es uno. Solamente hay un Dios verdadero y Padre de todos, dice la Escritura. Él es el único Dios que de alguna manera es quien ha creado todo y quien nos puede guiar en este mundo. Es un Dios proveedor. No solamente es creador, sino también es proveedor para nuestras necesidades. Y ese Dios es uno manifestado en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. Ellos forman la divinidad que se presenta en las Sagradas Escrituras. Y entonces encontramos que Dios Hijo tomó la naturaleza humana. Y yo le pregunto, pastor, ese tomar la naturaleza humana, ¿qué demuestra o qué es lo que nosotros debiéramos de entender cuando Jesucristo, siendo ser divino o viviendo al lado del Padre, toma la naturaleza humana sin dejar de ser Dios? ¿Eso es fácil comprenderlo? Es algo que está más allá de nuestra comprensión. La Biblia le llama el misterio de la encarnación, el misterio de la bondad, porque es hacer un gran sacrificio, despojarse de su divinidad, de los honores que le correspondían, para vivir entre nosotros. Esto me hace recordar una historia que hace tiempo leí. Una norteamericana se interesó tanto en los gorilas porque estaban a punto de extinción, que se fue a la selva a vivir allá con esas bestias. Y allá la mataron los que querían seguir depredando ese animal, pues que está a punto de extinguirse. Así también Jesús renunció a todo para venir a morir entre nosotros. Así que eso nos habla de un gran amor. Un amor que está más allá de nuestra comprensión, porque nosotros no lo merecemos. Nuestros padres pecaron voluntariamente, rechazaron el amor de Dios, lo traicionaron porque ya les había dado todo y ellos pensaron que les estaba negando lo mejor, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el comer el árbol prohibido no es algo que tan liviano, que se comiera una fruta y por eso los castigan. No, es traición al amor de Dios. Y por traición al amor de Dios caímos bajo el control de Satanás, que nos atrapó y nos convirtió en sus sirvientes, en sus esclavos. Y entonces aparece el amor de Dios, que no quiere que nosotros nos perdamos, sino que Él abre una puerta de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas pueda tener vida eterna. Pero la salvación ha sido muy costosa porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene que tomar la naturaleza humana. Toma la naturaleza humana y vive en condiciones muy malas, porque no la tomó en el Edén, la tomó miles de años después del Edén.
cuando la humanidad ya está degradada, cuando la naturaleza ya ha sido alterada, el Señor Jesucristo asume la naturaleza humana con todos sus agravantes. Y el Señor Jesús vive con nosotros como un hombre, pero como un hombre no de la realeza, sino como un hombre pobre entre los pobres. Eso de nacer en un pesebre, mejor dicho, en un establo y que su primer cuna es un pesebre, pues está reservado para los parias de la sociedad, para los que no tienen rango y son marginales. Cristo nació entre los marginales. Así que Dios, por amor, se hace hombre, y un hombre, no un príncipe, sino un hombre pobre. Pobre. Y ninguna experiencia de nosotros escapa a la experiencia que pasó Jesús. Tuvo hambre, tuvo sed, luchó con la pobreza. En el taller de carpintería de José de Nazaret, allí se ganaba el pan Jesús. Así que Jesús nos comprende, porque dice la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La única diferencia es que nunca pecó. Encontramos pues en la Biblia que Dios se hace hombre, a la inversa de que algunos humanos quieren hacerse dioses o hacer como Dios, que lo adoren, que le rindan tributo. Y creo que Jesucristo, eso es Dios, pero se hace hombre y no pierde su divinidad, y sin embargo vive en la pobreza. Pastor, vamos a ver a continuación algunos pasajes que nos hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 7:14, el profeta señala que algo sobrenatural habría de pasar con el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo iba a venir a la tierra y iba a ser humano, pero no como nosotros, en el sentido que somos procreación, sino que de alguna manera algo iba a pasar, según Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué vemos aquí? Jesús nació de un milagro, el milagro de la concepción virginal. María concibió del Espíritu Santo, y el Señor Jesús tomó la naturaleza humana, conservando también la naturaleza divina. Era, al convertirse en hombre, también Dios. No dejó de ser Dios. Solamente adoptó nuestra naturaleza humana, y lo hizo en el seno virginal de la bienaventurada entre todas las mujeres, la Virgen María. Así que una virgen va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Isaías 9:6, pastor, Isaías 9:6, dice así: hablando de lo mismo que estamos nosotros diciendo, el profeta incluye los nombres de este hijo que habría de venir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero destacar, un hijo nos es nacido. Cristo es de nosotros, hijo nos es dado. Y ese hijo es divino, porque dice que tiene el principado sobre su hombro. Y se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No se despoja de sus títulos divinos, los conserva. Cristo es Dios plenamente y también plenamente hombre. Así que desde las profecías antiguas se está señalando que un día habría de venir Dios. Dios con nosotros, vendría hacia nosotros. Dios habría de tomar la naturaleza humana y sin dejar de ser divino. Como alguien dijo, Jesús será 100% divino y 100% humano. Verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. Hijo de Dios por su naturaleza divina e hijo del hombre por su naturaleza humana. Y vino a la existencia en un proceso distinto, o vino, mejor dicho, a la humanidad. Vino a ser humano en un proceso distinto al nuestro. Y en ese sentido, entonces Jesús es único, porque nadie ha venido a este mundo como Él vino. Nadie ha tomado la naturaleza humana como Él la tomó por un milagro del Espíritu Santo, ¿verdad, pastor? Así es, dice San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Un ángel anunció su nacimiento a una campesina humilde llamada María. Ella se sorprendió porque no esperaba una noticia de esa naturaleza. Y el ángel explicó que era un nacimiento único. El ángel le dijo que el Espíritu Santo haría sombra sobre ella y lo que de ella nacería sería llamado Hijo de Dios. Así que la profecía se cumple, pastor. Se cumple la profecía. El Señor Jesucristo es la culminación de un proceso profético que se estuvo anunciando durante todo el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo llega en el momento preciso, porque dice Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que Cristo nació cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, o las profecías del Antiguo Testamento, porque son muchas. Ahora, vamos a ir a otro pasaje de Isaías, pastor, Isaías 35, 3 al 5, y vamos a ver cómo se presenta aquí el ministerio que habría de desarrollarse, este ministerio. Isaías 35, 3 al 5, aquí el profeta está diciendo qué tipo de ministerio habría de desarrollar. Fortalecer las manos cansadas,
Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso es lo que hizo Jesús, versículo 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando Cristo vino, la muerte no tenía potestad en su presencia y ninguna enfermedad resistió al toque de su mano. Los cojos saltaron de gozo, los ciegos vieron, muertos resucitaron, y Jesús demostró con hechos que era el Hijo de Dios, el que puede dar vida. Esas evidencias nos dicen con claridad que Jesucristo era divino, porque vea lo que dice el texto. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjese bien, pastor, que dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Sí. Y el Señor Jesucristo vino, y Él es Dios, y vino a salvarnos, y nos dio muestras de que puede. Porque lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra fueron solamente demostraciones de su poder, pero se va a cumplir plenamente cuando venga por segunda vez. La primera vez vino para demostrarnos su interés y su amor por nosotros. Vivió con nosotros, murió entre nosotros en una forma cruel que podría odiarnos porque lo matamos en una forma demasiado cruel, pero no dejó de amarnos. En la cruz pidió perdón por los pecadores y con su sangre nos redimió de la muerte. El amor de Cristo es infinitamente superior a lo que nosotros podemos comprender. ¡Qué grande amor! Lo que hay que resaltar aquí es como la profecía marcaba que Jesús iba a venir, que Dios iba a venir, que Dios se iba a hacer humano y que iba a tener un ministerio donde los cojos habrían de caminar. ¿Qué más dice aquí, verdad? Todo esto. Los ciegos verían, los oídos de los sordos se abrirán, y cantará la lengua del mudo. Y cuando nosotros vamos a San Mateo capítulo 11 y versículo 3 o versículo 2, cuando Juan está en la cárcel, Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos, versículo 3, pastor, de Mateo 11:3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Me encantaría, pastor, hacer un paréntesis aquí. El caso de Juan es bastante importante de comprender. Juan fue el que lo anunció como el que venía, a quien no era digno de desatar la correa de su calzado. Juan fue el que anunció el reino de los cielos se ha acercado, y Cristo comienza su ministerio público. Y al comenzar su ministerio público, Herodes mete a la cárcel a Juan. Y allí en la soledad de la cárcel pensó Juan, ¿dónde está Cristo? ¿Por qué no viene Jesús a salvarme? Y por eso se atrevió a mandar a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Aquí tenemos el cumplimiento de lo que Isaías estaba señalando, que Dios habría de venir a la tierra, pastor, y claro, vino a través del seno virginal de María y llevó este ministerio tal como la profecía lo había indicado. Así que todos estos asuntos que estamos viendo son evidencias de que Jesucristo estaba con su Padre, tomó la naturaleza humana y vivió aquí en la tierra en obediencia, en perfección, y finalmente fue a la cruz, demostrando así en plenitud su grande amor para nosotros y abriéndonos la oportunidad de ser salvos. Dios se hace humano y vive una vida de obediencia y va a la muerte y muerte de cruz por amor de nosotros. Pastor, quisiera volver un poquito con Juan. Sí. Juan mandó preguntarle, oye, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos otro? Porque él está en condiciones muy desventajosas. Está en la cárcel, es maltratado, come mal, y pues estar en manos de Herodes es muy peligroso porque Herodes es muy cruel. Y el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, vayan y díganle lo que ven, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el evangelio es predicado a los pobres. Y Juan le llevan la noticia de todo lo que vieron. Le llevan la noticia a Juan de todo lo que oyeron. Y Juan debe haber sonreído, pastor. Debe haberse puesto muy contento. Porque Jesús estaba demostrando que era el Mesías con obras nunca antes vistas, con milagros extraordinarios. Y pastor, la historia de Juan es muy triste y al mismo tiempo llena de fe. Una noche, cuando hizo fiesta Herodes, su sobrina, mejor dicho, su hijastra, danzó delante de ellos, se comprometió a darle hasta la mitad del reino. La muchacha pidió consejo a la mamá le dijo que pidiera cabeza de Juan el Bautista y se la dieron. Jesús no hizo nada para librar a Juan. Juan murió en la cárcel, decapitado, porque Jesús no hizo nada por él. Porque los que seguimos a Jesús corremos el riesgo de sufrir lo mismo que Jesús sufrió. Y el mensajero del reino fue el primero que regó con su sangre el camino hacia el reino de los cielos, camino de sacrificio y de negación. La sangre de Juan no es redentora, pero la sangre de Juan nos habla de que mientras estemos en este mundo, estamos expuestos al dolor y al sufrimiento. La vida eterna y la vida y la naturaleza restaurada están en el futuro. Pero Jesús demostró que puede cumplir su palabra y eso debe bastarnos. Ciertamente, gracias que Jesús tomó la naturaleza humana y vino a la tierra, hoy nosotros podemos tener una garantía que el programa de salvación pronto habrá de llegar a su fin y que nosotros somos invitados a formar parte de esta coronación que pronto se va a efectuar gracias a que Jesús toma la naturaleza humana y no deja de ser divino nunca, porque Él está ahora con su Padre y pronto regresará por nosotros.
pastor tiene 1 minuto para terminar. Jesús nunca usó su poder divino para beneficio propio. Él fue pobre hasta que murió. Nunca cobró sus servicios. Y murió en una forma muy cruel. Pero murió porque Él cargó todos nuestros pecados y satisfizo la sentencia de la ley sobre nosotros, muriendo por nosotros. Por eso debemos dar gracias a Dios por el don de Jesucristo y debemos aceptarlo como nuestro Salvador. Oremos. Bendito Padre, estamos tan contentos porque Jesús demostró quién era cuando estuvo entre nosotros. Señor, y esperamos que cuando vengas en tu gloria, si estamos muertos, nos resucites. Y si estamos vivos, nos transformes, Señor, para ser herederos de la vida eterna y del paraíso restaurado. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a andar en tus caminos. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa y deseo que tengas un excelente día en Cristo Jesús y que este día experimentemos juntos el poder de la palabra divina. Excelente día. Estás escuchando Esperanza Radio. Deseamos que Dios te bendiga. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó, Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal.